Buenos días, amigas, reciban todos ustedes un cordial saludo este día 20 de diciembre del año 2024 en este escenario Jurídica Sandra Yaya. Bueno, amigas, el día de hoy estamos contándoles que el día 18 de diciembre del 2024 el presidente de la República, Gustavo Petro, firma el decreto, sanciona el decreto 1523, el cual establece el presupuesto general de la nación para el año 2025 por el valor de 511 billones de pesos. Se esperaba que fuera aprobado por 523 mil billones de pesos. La diferencia son 12 billones de pesos. Es decir, que por esos 12 billones de pesos, pues tendrá que aplazarse en algunos proyectos mientras se consigue el dinero. Yo sé que el presidente Gustavo Petro es una persona muy supremamente inteligente y rápidamente con las maniobras, con las estrategias que como economista poderoso a nivel mundial tiene él, no será para él difícil encontrar esos 12 billones de pesos que faltan. De hecho, con lo que tenemos acá, pues prácticamente los proyectos más importantes que están presentes para el año 2025, entre ellos está la salud, a la cual se le irá a cargar bastante dinero en el presupuesto. Estará la educación, que igualmente también se le debe cargar bastante dinero. Está la agricultura, la parte agraria, que también se le va a cargar bastante dinero. Y pues la intención era que se pudieran bajar las tarifas de la energía. Pero vamos a ver qué estrategias irán a sacar personajes como Galán. Ya hemos visto personajes como Andrés Rendón, gobernador de Antioquia, que le ajustó en el recibo de la energía, en el recibo del servicio público de energía, a las personas de Medellín, toda Antioquia, un valor de más es que para poder desde ahí sacar dinero para la seguridad, según ellos, ¿no? Es decir, los pobres medellinenses tienen que seguir pagando los platos rotos, tienen que seguir pagando la regalada gana del dinero que ellos sacan, porque muchas veces ese dinero que sacan no es para lo que está finalmente previsto hacer, o sea, no está para el objetivo dado, sino que sacan ese dinero para mirar a ver cómo tienen dinero para las campañas, por ejemplo, en el caso de la campaña presidencial. De ahí necesitan sacar dinero, o sea, la campaña presidencial de aquellos personajes que se lanzan como candidatos a la presidencia de la República de Colombia por parte del Centro Democrático, por parte de Cambio Radical, ¿sí? O los liberales, los conservadores, etcétera. Hombre, el dinero no lo van a sacar del bolsillo de ellos, sino van a buscar que el mismo colombiano, a través de sus impuestos, pague esas campañas. Aún así, pueden haber empresarios que quieran poner dinero, pero de todos modos tampoco ellos pueden estimar ir más allá de los topes electorales. Hay que estar muy pendientes, muy alertas de cuánto va a ser el tope electoral que van a fijar. Por ejemplo, el CNE, cuánto es el tope electoral que ellos fijan, y vamos a ver cuántos de ellos harán la trampita del siglo. Pero hay una cosa que se está observando acá, que en este momento, relativamente, quienes pueden brindar dinero para las campañas son los Chilisque, que tienen mucho dinero, Luis Carlos Sarmiento Angulo, que también tiene bastante dinero. No decimos que Ardila, porque Ardila últimamente en muchos negocios ha caído. Los Santo Domingo no se sabe, pero lo que sí vamos a observar es que si ellos esperan dinero de las disidencias, dinero del clan del Golfo, dinero del ELN, pues yo creo que se joderán bastante, porque no creo que ese dinero lo vayan a tener.
¿Por qué? Porque este año, en el corrido de este año 2024, han sido más o menos como 824 toneladas de droga que se han incautado. Esto representa billones de dólares. Estamos hablando de billones de dólares que le han cogido a esa gente. Entonces están descapitalizados, no hay financiación, están quedando desmantelados, están quedando mal, están quedando tremendo. Porque pues obviamente el presidente de la República va generando un récord mundial y el récord mundial el presidente de la República ya lo tiene. Este país, Colombia, que antes calificaba como el país de los narcotraficantes, como el país de la droguita, del polvito blanco, el país de los maleantes, el país de los bandidos, bueno, qué sé yo, el país de la corrupción, pues ese título que tenía antes ya se ha ido poco a poco esfumando, ¿no es cierto? ¿Por qué? Se ha ido esfumando porque sencillamente hoy por hoy el presidente de la República, Gustavo Petro, con todo su equipo humano con el que trabaja, pues han ido atrapando toda esa cantidad de bandidos, que son más de 20.000, y toda esa cantidad de droga que han incautado, y todos esos bienes que están en este momento en extinción de dominio, que están en la SAE, que son muchos, pues el año entrante van a haber cosas muy supremamente interesantes. Pero lo que yo sí albergo como esperanza, y no me equivoco en lo que afirmo, es que el año 2025 será 1000 veces mejor que el año 2024, porque muchos colombianos van a tener un mejor salario que lo que tuvieron en los años anteriores, y a pesar de que la inflación esté bajando, la economía, la hemos podido observar, está subiendo impresionantemente. Tanto así que, como lo dijo el presidente Gustavo Petro, en el momento en que se cae la ley de financiamiento, justo en ese momento aparece una noticia muy alentadora para todos los colombianos y las colombianas, que dice que Colombia en este momento ocupa el 6º lugar en el planeta Tierra en la OCDE a nivel de economía. Eso quiere decir que nosotros en la parte de economía estamos mejorando notablemente y totalmente. Y se nota. La otra parte es que al presidente de la República, Gustavo Petro, pues le preocuparán algunas cosas, sí, claro, porque son 12 billones de pesos que él tendrá que mirar de dónde los va a sacar, pero él es muy inteligente, supremamente inteligente, y muy seguramente esos 12 billones que él necesita, pues obviamente muchos de esos dineros tal vez son para poder construir puentes, tal vez es para construir la carrilera del ferrocarril, tal vez sea para construir más hospitales, por ejemplo, en sitios muy extremadamente apartados. Por ejemplo, ya se está construyendo un hospital en El Plateado. Eso es algo maravilloso. En Bojayá, cerca creo, están construyendo también un hospital. Eso es maravilloso. Entonces, ciertos de esos lugares tremendos, aislados, donde nunca llegaba el político, escasamente mencionaban, pero no llegaba nunca ya. En esos lugares, este gobernante ha caminado hasta esos territorios, ha examinado y ha estudiado la problemática de estos territorios y ha llegado allí y se ha dado cuenta, mire, aquí hace falta un hospital, aquí hace falta una universidad, aquí hace falta un colegio, aquí hace falta un puente, aquí hace falta escuelas, aquí hace falta centros médicos, etcétera, etcétera. Entonces, él lo que ha hecho es examinar detenidamente todo lo que pasa en su territorio colombiano, y como presidente de la República de Colombia, él lo que ha hecho es decir, bueno, veamos que con el presupuesto que tenemos hay que hacer tanta obra acá, tanto aquí, tanto allá, ¿correcto? Y eso lo está haciendo. Entonces, que el Congreso de la República, el señor presidente del Senado, Efraín Cepeda, le haya quitado 12 billones de pesos, sí, obvio, le ha hecho daño al país, le hizo daño al pueblo colombiano, reduciendo los recursos. Pero mientras el señor Efraín Cepeda no le huele al presidente de la República la parte de la inteligencia que posee el presidente de la República, que es algo de él, propio de él, que nadie se lo puede quitar, nadie, absolutamente nadie.
Él podrá hacer grandes maravillas, grandes cosas, porque su nombre hoy en el planeta Tierra brilla. En alguna parte del planeta Tierra, el presidente Gustavo Petro brilla. Entonces, los 12 billones de pesos que el Congreso disminuyó en el presupuesto que estaba destinado a ser 523 billones y que por esta razón solamente son 511 billones, son 12 billones de diferencia que no se recibieron. Pues los 12 billones de pesos estaban destinados para poder buscar mejorar mucho más las fuerzas militares de Colombia. Entonces, al primero que le dan el golpe es a las fuerzas militares de Colombia, porque ellos intentan disminuir las capacidades de la fuerza militar de Colombia, porque saben ellos que si disminuyen la capacidad de las fuerzas militares de Colombia, entonces no trabajarían contentamente en todo lo que están haciendo, pero no es así. Las fuerzas militares de Colombia ya se dieron cuenta de la clase de presidente que poseen, se dieron cuenta de la clase de comandante supremo que tienen. Entonces ellos no se van a preocupar por eso, porque ellos van a seguir trabajando con el corazón, con el alma, van a seguir haciendo lo que hay que hacer. Entonces, aquí le estamos dando una enorme cachetada a ese Congreso, a esos congresistas que se rieron, que aplaudieron como focas allá, gritaban como si estuvieran en un estadio mirando un partido de fútbol. Así fue la situación en el Congreso. Felices de la vida celebrando que le habían mochado 12 billones de pesos al presupuesto del año 2025. Y ellos felices porque piensan que con 12 billones menos, entonces el presidente va a restar sus programas sociales, todo lo que tiene que hacer los va a restar. No, señores, ojo aquí, el presidente de la República lo dijo claramente, él no va a tocar para nada lo que ya está en marcha. Lo más seguro, pienso para mí, es que va a tener que tocar es lo de los congresistas. Ojalá fuera así, que empiece a mirar a verme, a ver, los congresistas tienen aquí una prima. ¿Esa prima por qué? No, quitémosle esa prima, el señor ya tiene mucha plata. Como igualmente los congresistas no se contentan con 49 millones de pesos que se ganan, salen a buscar más dinero a través de contratos que ellos ganan, ponen a su UTL para que en su UTL también se colinchen allá a armar contratos para ellos mismos, como lo vimos con Paloma Valencia y con lo que ha sido de Cabal y con Miguel Uribe y con otros tantos del Centro Democrático que suelen hacer eso. Los senadores o los representantes a la Cámara cogen la UTL y la UTL dice, mire, usted vaya y se pega ya ese contrato, usted vaya y se pega este contrato y así por el estilo. Y ahí sacan el dinero, de ahí sacan el dinero. ¿Ve? Entonces ellos, la verdad, van al Congreso, se ausentan, como el señor Miguel Abraham Polo Polo, que ya ahora no va a trabajar. El señor ya no va a trabajar. Pocas veces va al Congreso a trabajar. Muchas veces otras personas van y observan la curul de él y está vacía. ¿Dónde está el señor Miguel Abraham Polo Polo? Descansando, porque el señor no le gusta trabajar. Él va y cobra sus 49 millones de pesos, pero no le gusta trabajar. Solamente va, pero cuando quiere mofar, cuando quiere burlarse, cuando quiere injuriar, cuando quiere calumniar, cuando quiere revictimizar, etcétera, ahí es cuando el señor sí se aparece para trabajar, pero mientras tanto, no. O a veces en las noches, ya digamos cercano a las 12 de la noche, se presenta en el Congreso, en los pasillos, a llenarlos de pancartas, preguntando por los 18,000 no sé cuántos muertos que hubieron y esto. Nosotros los colombianos sabemos todo lo que en cierta manera con el conflicto armado ha pasado, pero no se trata de que este señor coja y así de una a primera revictimizar gente que murió terriblemente en tortura y todo eso. Ahora hay que hablar de la escombrera, de la Comuna 13 de Medellín, la escombrera donde encontraron como una cantidad de muerticos allá de hace 10 años. ¿De quién son esos muerticos? Pues nada menos que del señor Uribe o del señor Santos. O sea, entre Uribe, entre Santos y entre Duque, mala gestión, total. Solamente en este gobierno se han descubierto tantas cosas. Bueno, punto aparte. Entonces, este es el decreto 18
el decreto 1523, el día firmado el día 18 de diciembre del 2024. Con este presupuesto, pues se adelantará todo lo que va a pasar en el año 2025. Son exactamente 511 billones, se esperaban 523, pero 12 se han restado. Dice así, Bogotá, 19 de diciembre del 2024. El gobierno nacional expidió el decreto 1523 del 18 de diciembre del año en curso, por el cual se expide el presupuesto general de la Nación para el 2025 aforado en 511 billones de pesos. La decisión se adoptó por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público luego de que el Senado de la República hundiera el proyecto de el presupuesto general de la Nación 2025, que establecería un monto total de 523 millones de pesos, de los cuales 12 billones eran contingentes, es decir, se tramitarían a través del proyecto de ley de financiamiento. O sea, la ley de financiamiento cubría 12 millones de pesos, con los cuales se pretendía ayudar a los empresarios para bajarles la renta de 35% a 27%. Entonces, ahora esos empresarios tendrán que echarle la culpa al Congreso, en especial al señor Efraín Cepeda, presidente del Senado, que por culpa de él y su bancada, a toda la gente que está aliada con él, echaron abajo la posibilidad de que un empresario pudiera pagar un poquito menos de renta. Y es curioso, ¿no? Muy chistoso, porque María Fernanda Cabal, en la entrevista que le hizo Álvaro Uribe Vélez, que ahora se pasa de entrevistador, le preguntaba a María Fernanda Cabal que pues cómo hacía para tener una gobernanza popular y que no hubiera mermelada y no sé qué. Entonces llega y dice María Fernanda Cabal, no, pues es que una de las cosas que habitualmente está pasando es que un empresario cuando va a crear su empresa, ¿no? Un empresario cuando va a crear su empresa, pues lastimosamente, como es un poquito ignorante, algo que come la empresa tremendamente son los impuestos. Ella misma lo dijo, los impuestos. Y es que la realidad, usted hace una empresa y resulta que de sus ganancias, del 100% de sus ganancias, tiene que aportar ese 35% de sus ganancias al Estado. Entonces le queda solamente un 65% para ejecutar. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces la gente, lastimosamente, si no tienen todo eso, entonces si se ganan tanto dinero, pues los esfuerzos que hacen serían en vano, porque entonces se ahoga la empresa. Y el presidente de la República, pues con esos 12 billones pretendía era bajarle bastante a los empresarios para que no pagaran un 35%, sino un 27% de renta. Pero estarían mejorando enormemente la economía. ¿Cómo? Apoyando a los hoteleros. ¿Por qué? Porque el turismo está subiendo. Somos en el mundo el tercer país en el mundo donde más ingresos tenemos por turismo. Es decir, lo que son los ingresos por turismo se están prácticamente reemplazando con las ganancias del carbón, del petróleo, todas esas cosas las estamos mejorando con el turismo. ¿Por qué? Porque el hecho de que, por ejemplo, a Cartagena lleguen, lleguen cruceros de otros países, eso representan muchas ganancias para nuestro país Colombia en materia de turismo. Y con los 12 billones se pretendía hacer eso. Exonerar en alguna manera, en parte, a los hoteleros con los impuestos que normalmente ellos deben de pagar. Con las agencias de viajes, por ejemplo, para viajar en avión, también exonerar de un pequeño impuesto a los empresarios. O sea, había muchas cosas interesantes. Aparte de eso, los 12 billones de pesos estaban también previstos como un elemento contingente para ayudar a que los colombianos pudieran tener vivienda, ¿sí? Con el programa Casa Ya. Pero ahora, como no hay esos 12 billones, pues Casa Ya se cierra prácticamente o se aplaza hasta que pueda haber ese dinero. Entonces, en este momento eso queda como en stand-by. Para los colombianos que tienen propiedad y querían reformar su vivienda, pues ahí estaban destinados esos 12 billones también para ayudar.
¿Qué más también? Para la cuestión de los recursos de los niños, ¿no? Mejorar notablemente la parte, digamos, del PAE, más cosas relacionadas con la educación, más cosas relacionadas con la salud, todo eso para las fuerzas militares de Colombia. Entonces, esos 12 billones de pesos estaban destinados para eso. Y la parte tarifaria de lo que tiene que ver con la energía, porque se hablaba de bajar las tarifas de la energía, pero como resulta que aquí, en materia de la energía, hay una cantidad de congresistas que se favorecen con esas empresas que manejan la energía. Ellos tienen de ahí ingresos. Entonces, como tienen de ahí ingresos, entonces, claro, amigo, amiga, ellos no pueden quitarle el beneficio que reciben por parte de estas empresas en materia de eso. Entonces tenían que echarlo abajo, porque si al miércoles llega esto, nosotros ya no vamos a recibir ese dinero. Pero lo que sí les digo, amigos, amigas, es que para los congresistas actualmente, de todos esos que hay, sobre todo los del Centro Democrático, los del Cambio Radical, algunos liberales, algunos conservadores, algunos de la Alianza Verde, los de los partidos cristianos, mira, y Caminos Libres y Justos, no sé qué. Toda esta gente, parece que esos 49 millones de pesos que se ganan mensualmente, es poquito, es muy poquito. Para ellos es como un dulce, digámoslo así. Porque para ellos lo más enriquecedor que pueden tener es tener acceso a la contratación del Estado, donde pueden agarrar una cantidad de dinero por medio de las coimas, por medio de los sobornos, etcétera. Por ahí es donde ellos tienen para poder ganar. Pero ellos, con los 49 millones de pesos que se ganan allá, eso, mejor dicho, según ellos, eso es poquito. Eso es muy poquito. Por eso es que el Congreso el año entrante, en el 2025, será una lucha tremenda en donde tendremos que buscar que haya un Congreso bien tremendo que pueda ayudar al pueblo colombiano. Tremendo. Y eso implica que tenemos que empezar a sacar fichas tremendas, y entre esas fichas tremendas del Congreso que tenemos que sacar es a la María Fernanda Cabal, a Paloma Valencia, a Miguel Uribe Turbay, a Efraín Cepeda y cualquier cantidad de gente que no sirve para nada, incluido Miguel Abraham Polo Polo, que no sirve para un carajo. Ya se ganó un gran premio como el peor congresista de los últimos tiempos. Ya se lo ganó, ya lo están premiando con él. El peor congresista de los peores tiempos se llama Miguel Abraham Polo Polo, porque no asiste a las plenarias, el señor no trabaja, el señor revictimiza, el señor, mejor dicho, está grave y tiene muchas peleas en la Corte Suprema de Justicia, a pesar de que lo intentan salvar, pero tremendo. Y J.P. Hernández, ¿qué decir? Katy Juvenado, tremendo. Caterina Miranda parece que va a perder su curul por haberse puesto a decir groserías al presidente de la Cámara de Representantes, el señor Salamanca, etcétera. Entonces, así están las cosas en este momento, como amanecieron como han venido presentándose en esta semana. Bien, aunque el Congreso tenía plazo hasta el 20 de octubre pasado para estudiar y aprobar el Proyecto General de la Nación, un mes antes, el 24 de septiembre del 2024, las comisiones económicas tercera y cuartas de Cámara y Senado decidieron hundir la iniciativa. Recordemos que los que hundieron la iniciativa fueron Cambio Radical, Centro Democrático, Caminos Libres y Justos, La Mira, algunos liberales, algunos conservadores, algunos de la U. ¿De acuerdo? Ahí está. Y el pasado 11 de diciembre hicieron lo propio con el proyecto de ley de financiamiento, echarlo abajo completamente. De esta manera, el gobierno, en aplicación del artículo 59 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, en concordancia con el artículo 348 de la Constitución Nacional, expidió el Presupuesto General de la Nación 2025 mediante decreto. Es decir, seguramente todos estos congresistas no se lo esperaban, ¿no? O sea, los congresistas pensaron, no, eso el presidente ahora
con 12 billones menos, no, que va a ir a hacer el decreto, no, el tipo no lo va a hacer, ay, pues mi chica, se la hicimos bien grande, pero mira que no fue así. El presidente de la República lo pensó y dijo, pues son 12 billones de pesos. Nosotros hemos incautado una cantidad de droga, tenemos en la SAE una cantidad de bienes y pues uno se pregunta, los 12 billones prácticamente ¿para qué son? Necesitamos infraestructura, necesitamos edificios para poder, por ejemplo, tener allá, digamos un ejemplo, se necesita acuartelamiento, por ejemplo, para las fuerzas militares de Colombia por proyectos, por operaciones especiales que se deban realizar. ¿Dónde van a dormir? Revisemos. Tenemos un edificio que que había entrado en extinción de dominio, por ejemplo, en el Plateado. Ah, ese edificio, ¿cuántos pisos tenía? Por allá como unos 10 pisos. Ah, bueno, listo, vamos a utilizar ese edificio de 20 pisos para poder hospedar ahí a nuestros soldaditos mientras se realiza la operación para capturar a tantos bandidos. O sea, el Congreso, ¿qué estaba pensando? Que está tratando con un presidente que no tiene ni idea de lo que está haciendo. Ellos allá están pensando que el presidente no tiene inteligencia. Ellos allá están pensando que el presidente de la República se va a dejar censurar y se tendrá que callar y no decir ni denunciar todas las cosas terribles que están apareciendo. No, señores, no, señoras. Este presidente, si algo poderoso que tiene es su enorme valentía. Eso es lo que tiene él. Él tiene una enorme sabiduría y todos los colombianos lo hemos podido evidenciar. Es el mejor de los tiempos. Así que 12 billones que le quitaron a este presupuesto, la verdad, nuestro presidente de la República, yo pienso que en el correr de los días, en poco tiempo, en récord, va a encontrar ese dinero. Si encontró el dinero para pagar la deuda del señor Duque, que ya la completó toda, ya está así como dice, a paz y salvo con Ecopetrol. Ya pagó toda la deuda que había dejado el otro tipo. La pagó toda, el 100%. Ya lo hizo. Entonces, por esa misma razón, colombianos y colombianas, no nos preocupemos tanto con lo que pasó acá. Al contrario, día a día apoyemos más a nuestro presidente de la República, Gustavo Petro, y que el año 2025 que va a entrar sea el mejor de los tiempos, mejor que el 2024. Y no le vamos a dar brecha, no le vamos a dar cabida, no le vamos a dar lugar. Nunca pasará ese tal golpe de Estado que pretenden hacer el Consejo Nacional Electoral. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues dijo muy claramente, ustedes tienen allá un problema, resuélvanlo ustedes allá. Por eso el presidente dijo, hay que armar un ejército de abogados para la defensa del gobierno, para defender el voto popular de aproximadamente casi 50 millones de colombianos. Entonces, aquí el Congreso más bien que tenga miedito, y no poco sino muchito, como dice por ahí. Porque simplemente el hecho es que ellos no pueden estar en la cabeza de nuestro presidente, en la mente de nuestro presidente. Ellos no pueden maquinar, ellos no pueden adivinar, ellos no pueden saber qué está en ese momento pensando nuestro presidente, qué es lo que va a hacer. Ellos no tienen cabida en la mente de Gustavo Petro, no la tienen. Entonces, simplemente, esto es como un gran juego en ajedrez. Las fichas se están moviendo impresionantemente. El Congreso, allá esos personajes están jugando tremendamente, pero muchos de todos esos que están jugando se van a pegar unas quemadas terribles, terribles, terribles. Y en el pasar del tiempo ya los veremos cómo van a quedar. Va. Seguimos. Así, las cosas y tal como había advertido el entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla González, al expedir por decreto el presupuesto general de la Nación de 2025, descontando del monto total lo correspondiente a los 12 billones de la ley de financiamiento, quedó en 511 billones
7.132 millones de pesos. Entonces, así con esto, se da término final a que la ley de financiamiento que se hundió nos permitió evidenciar quiénes son los verdaderos enemigos de Colombia. Y cuando estos personajes que van a buscar boticos en las regiones, señores, señoras, acuérdense muy bien quién fue su verdugo, acuérdense muy bien quién fue el que mochó, acuérdense muy bien quién fue el que quitó los recursos, el que los redujo. Para los señores que están en Antioquia y que escuchan, para las personas que están en Medellín y que escuchan, para los que están por allá en Arauca, en Casanare, en el Amazonas, para los que están por allá en el Huila, en Ibagué, los que están en Quindío, en el Chocó, en Cali, en Popayán, etcétera, etcétera, por allá en la costa, en el Caribe, en el Sucre, Magdalena, en Bolívar, en Riohacha, todos ellos, acuérdense quién fue el causante de que ustedes no tuvieran la oportunidad de tener una declaración de renta a pagar mucho más inferior al 35%. Recuerden quiénes fueron los que impidieron que las tarifas de energía se bajaran. Recuérdenlo siempre y recuerden que en el 2026 el mejor castigo que se le puede dar a esta gente es en las urnas. ¿Cómo? Votando por el pacto histórico, votando por la gente que sí quiere trabajar para el pueblo colombiano. El pacto histórico en este momento se consolida como el partido más grande del país, y ahora con la unificación de varias fuerzas que hay, de los campesinos, de los indígenas, de los afrodescendientes, etcétera, pues va a ser mucho más grande. Entonces, los otros partidos también intentan hacer una coalición, intentan unirse. Y ya vemos que, por ejemplo, liberales se están uniendo con el Centro Democrático. Cambio Radical siempre ha estado unido con el Centro Democrático. Los cristianos, que da risa, están alineados con el Centro Democrático. Mira, Caminos Libres y Justos, o Justos y Libres, como se diga, están también en este momento pegados con el Centro Democrático. Entonces, recuerden, cuando salgan allá las papeletas que nos dicen por quién votar, para el Congreso y para la Cámara de Representantes, como tienen que salir las caritas de ellos, obvio, ellos tienen que salir con sus caras en esas hojitas, pues este año 2025 va a ser un gran trabajo para los influencers alternativos, presentar cada una de esas caritas en un video. O sea que nos toca preparar más de 200 videos para presentar la carita de cada uno de ellos y mostrarle cuáles han sido sus grandes cosas buenas, sus proyectos que han hecho, ¿sí? O sus grandes embarradas que han hecho también, para que la gente esté más sintonizada y diga, ya sabemos por qué vamos a votar, por este, etcétera. Y así va a ser, así lo vamos a hacer, vamos a tener esa tareita. La otra tarea que vamos a tener en el año 2025, ¿cuál es? Pues vamos a estar fabricando videos a semana de todo lo que vaya pasando en cuanto a los bandidos, cuántos han capturado, cuánta droga incautaron esta semana, cuántos bienes están en la SAE, o sea, todo eso lo vamos a ir recogiendo, todo, para que la gente se entere, para que la gente sepa. Y así, de esta manera, me daría risa cuando salen a decir estos magistrados corruptos, es que le vamos a hacer un juicio político a nuestro presidente de la República, porque no sé qué. Me daría risa que ese juicio político nunca se va a llevar a cabo. Me daría risa que ese tal golpe de blando o duro o Estado nunca se va a llevar a cabo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nuestro presidente, Gustavo Petro, es el presidente más inteligente que ha tenido Colombia. Así de sencillo. Bueno, amigos, amigas, hasta aquí llega el final de este video. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.